El delito de desaparición forzada de personas no estaba previsto en el Código Penal argentino original, sino que recién a partir del año 2011, a través de una ley especial, la ley 26.679, se incorpora esta figura, cumpliendo de esa forma con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino al haberse comprometido, por ejemplo, a través de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y sobre la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Son dos instrumentos internacionales de los cuales surge expresamente la obligación de todos los estados parte de esas convenciones de legislar en su ordenamiento jurídico interno y prever como delito esta conducta que se llama de desaparición forzada de personas. Además, la Corte Interamericana también en distintos fallos había condenado a la Argentina por la afectación de distintos derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, considerando que la Argentina, bueno, violó esa convención en casos precisamente de desaparición forzada de personas. Los dos casos resonantes en los que se sancionó al Estado argentino son el fallo Garrido y Baigorria y el fallo Torres Miliacura. En estos casos, hechos ocurridos en el interior de nuestro país, en Mendoza y en Chubut concretamente, habría ocurrido la detención, la privación de personas por parte de personal policial y luego con la consecuencia de que nunca más se pudo saber respecto al paradero de esas personas. Entonces los abogados en defensa de esas personas desaparecidas lograron llegar a la Corte Interamericana a través de inicialmente habeas corpus, pidiendo al Estado, reclamando al Estado argentino la aparición de esas personas y finalmente la Corte Interamericana sanciona en estos dos casos al Estado argentino. Esta ley que modifica, que incorpora el artículo 142 ter, el delito de desaparición forzada de persona, en gran medida es consecuencia o tiene vinculación con esos fallos. En el año 2011 estaba tramitando ante la Corte Interamericana uno de estos casos y el Estado argentino voluntariamente ya anuncia en la tramitación de esa causa que se incorporó en el Código Penal expresamente este artículo y, o sea, el delito de desaparición forzada de personas, y por ese motivo el Estado argentino no fue sancionado también por la deficiencia o la falta en su legislación interna. Pero bien, entonces a fines de cumplir con estas obligaciones internacionales, el Estado argentino decide en el año 2011 crear esta figura de desaparición forzada. Quiero tomar como ejemplo para comparar con otros casos discutidos en este ámbito, es decir, si el Estado argentino tiene o tenía la obligación de penalizar ciertas conductas para proteger determinados bienes jurídicos. Por ejemplo, lo hemos visto cuando hablamos sobre el aborto. Si el Estado argentino tiene o no una obligación de penar el aborto en todos los casos, siempre a partir del artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos que protege la vida de las personas desde la concepción. Y en ese momento decía que no siempre que se consagra un derecho constitucional de manera genérica, el Estado, parte de ese tratado, está obligado a criminalizar una conducta que pudiera afectar ese bien jurídico. Bien, en este caso está muy clara la obligación que surge de estos tratados de tipificar el delito a partir de los primeros artículos ya de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas que expresamente obligan al Estado a sancionar, así tales palabras, sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores cómplices encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como a la tentativa de comisión del mismo, a tomar las medidas de carácter legislativo y administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente convención, adoptar las medidas legislativas que fueran necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas. Tomo simplemente como ejemplo algunos extractos de esa Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas para que se vea la diferencia que existe con otros derechos que a veces se consideran
que también el Estado argentino tiene la obligación de penalizar, como por ejemplo en el caso del aborto. Lo que quiero decir es, la obligación de penalizar, la obligación de tipificar un delito para el Estado argentino surge cuando está así expresamente establecido en la Convención o en el tratado. En cambio, cuando de manera genérica se protege el derecho, no es tan claro que el Estado argentino tenga una obligación expresa, concreta, de criminalizar un delito determinado. Bien, vayamos al artículo. El 142 ter del Código Penal establece una pena de 10 a 25 años de prisión. Es una pena grave, más grave que el homicidio doloso, ¿no? Que el homicidio simple del artículo 79. Al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma privada de la libertad a una o más personas cuando este accionar fuere seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de las personas. Luego, en el inciso segundo, en el párrafo segundo, hay agravantes cuando resultare la muerte o si la víctima fuera una mujer embarazada, menor de 18 años o mayor de 70 años, como así también cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. Finalmente, en el último párrafo de este artículo se establece una disminución, una reducción de la escala penal para los autores o partícipes que liberan con vida a la víctima o que proporcionen información que permita la aparición de esa persona con vida. Bien, ¿cuál es la conducta típica en este delito del 142 ter? El tipo objetivo está formado por dos partes. Es una conducta compleja. En la primera parte de esta conducta típica tenemos que considerar que se trata de una privación de libertad al sujeto pasivo. Es decir, en un primer momento tiene que existir una privación de libertad. Esa privación de libertad no necesariamente tiene que ser una privación ilegítima de la libertad, como lo establece el artículo 141 de nuestro Código Penal. Es decir, podría ser también un caso de una privación legal de la libertad, aunque en algún momento esa privación legal de la libertad tendrá que convertirse en ilegal o ilegítima. Bien, ese sería el primer momento o la primera conducta o el presupuesto para que después se configure la segunda parte de la conducta, que es una conducta negativa, es decir, el hecho de no proporcionar, no brindar información o de negarse a reconocer la privación de libertad o negarse a informar el paradero de la persona que ha sido víctima de esa privación de libertad. Hace mucho tiempo, en la década del 70 del siglo pasado, en la doctrina penal española se discutió la constitucionalidad de una figura similar que se llamaba, en esa legislación se llamaba la privación ilegal de la libertad con desaparición forzada de personas. Y algunos autores habían cuestionado que ese delito podría afectar el principio de culpabilidad, constitucional de culpabilidad, y el principio constitucional de inocencia o de presunción de inocencia en el sistema penal español. ¿Por qué el principio de culpabilidad? Porque se le estaría poniendo al autor de una privación de libertad una pena similar a la comisión de un homicidio, porque de hecho pareciera que se presume que quien hace desaparecer a la persona la ha matado. Y la afectación al principio de inocencia se discutía porque se consideraba que no se ha probado que esta persona que privó de la libertad al otro o que se niega a brindar información hayan realizado realmente un homicidio. En general, en la doctrina penal española ya en aquel entonces se concluyó en que no había una afectación a esos principios constitucionales y lo mismo podríamos decir en nuestro caso del artículo 142 ter, porque no se trata en realidad de una presunción de que se ha matado a esa persona desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, sino que se trata simplemente de una privación de la libertad agravada. Además, tenemos la obligación, como hemos mencionado por parte de esos tratados, que obligan al Estado argentino a criminalizar esta conducta y además
obligan a establecer una pena especialmente grave. Eso está establecido, está aclarado en las convenciones, en las dos convenciones que mencionamos al principio. Bien, se afecta el bien jurídico, libertad ambulatoria, pero también se afecta la dignidad de la persona al privarla totalmente de una cantidad de derechos e incluso a privarla de su vida, ¿no? Hay que aclarar que este delito de desaparición forzada de personas, así como está en el 142 ter de nuestro Código Penal, no es siempre un delito de lesa humanidad. Si bien la desaparición forzada de personas es considerado uno de los delitos de lesa humanidad, según lo establece el Estatuto de Roma, concretamente en el artículo 7.2, hay que aclarar lo siguiente: para que se trate de un delito de lesa humanidad, tienen que darse las características de todos los delitos de lesa humanidad. Y esas características significan que el delito se tiene que cometer en un contexto determinado. Son 4 los requisitos: sistematicidad en el ataque, participación del poder público, que se trate de un ataque a la población civil, y el cuarto elemento es que el autor conozca ese ataque, que conozca que está participando en ese ataque. De manera que si no se dieran esos 4 elementos, ningún delito podría ser considerado de lesa humanidad. Pero de todas maneras, esos son los requisitos para que se constituya el delito de desaparición forzada como delito de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto de Roma, que el Estado argentino ha ratificado, claro. Pero así como está el 142 ter, podemos decir que es un delito de privación de la libertad con desaparición forzada de persona de modo individual. Es decir, si no se da en el marco, en ese contexto, con los requisitos que mencionamos recién, forzada, pero va a ser un delito del derecho penal interno. Esto podría tener alguna consecuencia. Hay autores que interpretan que si es el delito de desaparición forzada de nuestro Código Penal, sin el contexto de delito de lesa humanidad, entonces no sería imprescriptible. Pero ojo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano del cual formamos parte en la Argentina, ya estableció que hay otros delitos, los delitos considerados especialmente graves, que sin ser delitos de lesa humanidad, también son imprescriptibles. De manera que en este caso también podríamos decir que se trata de un delito imprescriptible, y además hay que considerar que siempre en estos delitos el término de la prescripción no se comienza a contar porque el delito se supone que se sigue cometiendo hasta que no se haya encontrado a esa persona desaparecida. Se supone que el delito se sigue cometiendo, de modo que ahí no habría que empezar a contar los términos de la prescripción, como establece nuestro Código Penal en la parte general. Bien, en el tipo objetivo de la desaparición forzada de nuestro 142 ter, no hace falta una finalidad específica, que sí hace falta la finalidad específica, sí hace falta en el delito de desaparición forzada del Estatuto de Roma. En nuestro caso no. En el Estatuto de Roma sí, la intención tiene que ser de dejar a la víctima fuera del amparo de la ley por un tiempo prolongado. En nuestro 142 ter no se exige ese elemento específico. Basta con que se haya privado de la libertad de la persona y esos autores después nieguen a dar información sobre el paradero o sobre la privación de libertad de esa persona víctima. El sujeto activo tiene que ser un funcionario público, según lo establece el 142 ter, o también cualquier persona, pero en este caso sin ser funcionario público, pero en este caso cualquier persona tendría que actuar con la autorización, con el apoyo o con la aquiescencia del Estado. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, en esto no hay ningún requisito especial. Las agravantes tienen que ver con la afectación a personas especialmente vulnerables por su minoría de edad, por su mayoría de edad, por estar embarazada. Y en el caso de la última parte del 142 ter, se prevé de modo similar a lo que establecen otros artículos ya de nuestro Código Penal, la posibilidad de reducir la pena a quien brinde información para lograr que esa persona recupere, la víctima, recupere su libertad.
Hay que aclarar que esta modalidad de reducción de la pena para quien coopere con la aparición de esa persona con vida es una imposición también de las convenciones internacionales mencionadas. O sea que no es una ocurrencia del legislador interno en este caso, sino que ya viene también impuesta, así como la obligación de criminalizar el delito también está previsto en esas convenciones, disminuir la pena para quien colabore en la aparición de la persona con vida.